Buenas tardes. Primero, una disculpa porque he demostrado ser un pésimo planificador de estas charlas. Había pensado que esta visión del siglo XVI se podía dar en una charla y los personajes elegidos, Cervantes, el Greco, San Juan de la Cruz, no caben en una charla si se quiere entender algo de lo que ha sido su visión del mundo y su epopeya, hay que decir en cierta forma. Y luego dos consideraciones previas. Una, al margen de la charla misma, el otro día alguien de entre vosotros, al final de la charla, planteó una posición de manifestación religiosa en un ámbito concreto. Y bueno, yo quiero decir que yo vengo a hablar de historia. En ningún caso vengo a polemizar sobre religión ni sobre filosofía, sino solo sobre historia, para lo cual es necesario utilizar conceptos de la filosofía y de la religión. Pero no voy a polemizar en ningún caso sobre religión ni sobre filosofía con nadie aquí ni en casi ningún sitio. A algunos de los que hablamos, Servet le costó la vida eso, polemizar sobre religión. No es mi intención. Y luego quiero decir que esta charla sobre el San Mauricio del Greco le debe un homenaje previo a dos personas que no han dejado una imagen importante en el mundo académico, pero son decisivas. Una es el profesor Martínez Santolaya, hombre que murió dando clase en el aula en la Universidad Complutense de Madrid en el año 72, si no recuerdo mal. Murió literalmente en el aula, dando clase. Era un hombre que se prodigaba poco, no iba casi nunca a clase. Yo fui alumno suyo y lo curioso es que solo iba 3, 4, 5 veces al año a dar una clase. Pero esa clase te marcaba para toda la vida. Eso pocos maestros, pocos profesores he conocido, que una sola conferencia suya te deja una huella de la cual ya no sales. Te quedas siempre pendiente. Y ese era el profesor Martínez Santolaya, que dio una clase sobre el manierismo y el San Mauricio del Greco, que a todos los que la seguimos, yo creo que a todos, nos dejó una huella para siempre. Nos dejó lo que importa de un maestro, nos dejó la inquietud, nos dejó el querer saber qué se había, porque no entendimos nada. Obviamente éramos chicos de 18 años, o 19, 17, 19 años, no entendimos absolutamente nada. Pero la inquietud se quedó para siempre, sobre lo que había planteado, sobre esa idea del manierismo y del Greco. Y luego también quiero recordar al maestro, nunca fue profesor, siempre fue maestro, Yasunari Kitaura. Yasunari Kitaura, nacido en Japón, y uno de los más grandes expertos en el Greco de toda la historia, pero nunca fue del mundo académico. Se prodigó en artículos en las revistas especializadas, con lo cual seguirle es más difícil todavía. Una revista es tal, otra es cual, un artículo sobre Miguel Ángel y el Greco, otro sobre Leonardo, en fin, su observación del Greco fue excepcional, porque él nos enseñó, a los que pudimos tener el gusto, el placer de conocerle. Falleció hace 2 años, y no muy mayor, con 70 y tantos años, 80 quizá, no me acuerdo ahora, 80 años. Pero nos dejó la forma en que se estructuraba, en que él nos transmitía la imagen de cómo estos pintores como el Greco recogía la herencia del pasado, cómo eran capaces de organizar la pintura en base a la observación de los maestros, tanto de los maestros renacentistas, sobre todo él se fijó en Miguel Ángel, claro, como en los maestros griegos. Él nunca fue académico, era maestro en temas de arte, no solo en el Greco, sino en el Renacimiento europeo en general, y también en el arte chino y japonés, del que tiene publicados varios libros en español, que son accesibles. Pero ya digo, su obra sobre el Greco está dispersa, por desgracia, y como no era académico, muchos academicistas no le siguen con interés. Era también maestro octavo dan de Aikido, un arte marcial no violenta, un arte marcial pasiva. Y él fue octavo dan, discípulo de Morihei Ueshiba, el creador del Aikido. Y más bien
él tenía sus ingresos del dojo que mantenía en Madrid, enseñándonos a algunos las artes marciales, cosa que era excepcional porque nos lo explicaba y de vez en cuando soltaba conceptos filosóficos importantes. De hecho, publicó un artículo muy interesante sobre Unamuno y la visión del espacio y cosas así. Era un hombre especial. A ellos dos quiero recordar, dado que son poco recordados. Quiero decir que Martínez Santaolalla fue un hombre que colaboró con el régimen nazi en la búsqueda de las raíces indoeuropeas, de las culturas europeas y española en particular, o hispana en particular, y eso le marcó para que luego toda la progresía le crucificara. Era un sabio, realmente, era un sabio, y yo creo que cuando uno encuentra a un sabio, no entra a discutir vulgaridades políticas, sino la sabiduría de ese hombre. Y era un enorme sabio. Bueno, dicho esto, en homenaje a dos maestros a los cuales yo al menos debo mucho, pues vamos a empezar con nuestro amigo el Greco, que es un personaje muy especial. Para eso quiero volver a un tema que ya he tocado, que es que somos víctimas del academicismo decimonónico. El siglo XIX, el mundo académico se empeñó en clasificar todo y darlo digerido y mascado para que nadie se confundiese. Y ese academicismo nos mató. Ya dije el otro día que nadie en la historia se sintió que vivía en la Edad Media, porque eso no tiene sentido. Nadie vive en la Edad Media. Uno vive en la edad tal o cual, pero no en la Edad Media. Ese concepto decimonónico ha llegado a nuestros días y nos impide entender un poco lo que pasó entre el siglo V, VI y el Renacimiento. Y ya dije también que la cesura que produjo las cruzadas y la derrota del cristianismo en las cruzadas cambió la historia profundamente. Hay un antes del mundo de las cruzadas y un después del mundo de las cruzadas. Y eso sí es una visión, digamos, que debe importarnos para entender, creo yo, para entender nuestra historia pasada. Por otra parte, he hablado en las charlas anteriores de un concepto llamado neoplatonismo. Bueno, eso es falso. El neoplatonismo es también un invento decimonónico. Lo inventaron en el siglo XIX, pero nadie se consideró a sí mismo neoplatónico en la historia. Nadie. Los fundadores teóricos del neoplatonismo en el siglo III, Amonio Sacas, Porfirio y sobre todo Plotino, pues no se consideraban más que estudiosos críticos de Platón. Ellos recogían la herencia de Platón y la criticaron en un sentido muy profundo. Y en un tiempo de crisis descomunal, tremenda, de la historia, como fue el siglo II, III, esa época en que el fin del mundo era inminente para todo el mundo, porque no se podía llegar a algo peor que lo que había en el mundo romano. Pues ellos incorporan una visión de Platón muy crítica, en la cual se incluye un elemento que Platón nunca pudo tener, que es una mística. Mística. Porque Plotino era en realidad un místico. Está más cerca del sufismo musulmán que de otra cosa. Es un místico, en realidad. Pero claro, eso no encaja exactamente con Platón. No vamos a entrar en el comentario acerca de cómo lo critica, qué es lo que... Bueno, eso es arduo y nos dormiríamos todos, incluido yo, seguramente. Así que eso no entraré, pero sí que el concepto es una invención. Aquellos artistas, intelectuales, que después de la caída de Constantinopla se reunieron y vieron imprimirse todas las obras clásicas del mundo griego en las imprentas que entonces nacían en Venecia, en Roma, en París, en Salamanca, en Alcalá, en este caso, en tantos sitios, esos se llamaban a sí mismos humanistas. Y yo dije que humanismo es porque después de un largo periodo en que el centro de la atención del pensador, del intelectual, de la persona con una preparación determinada era Dios, ahora es el hombre. No es que se desprecie a Dios, obviamente, eso es imposible. Es que el centro del pensamiento es el hombre. Dios es un elemento para ese juicio sobre el hombre. Y eso es el humanismo. Ese humanismo nace a partir, muchos lo considerarían a partir de Dante, y en el siglo XV tiene una eclosión. Hay unos pensadores que son clave,
entre ellos destaca Erasmo de Rotterdam, muchos otros que mandan, y entre ellos pues nos quedaría nuestro pobre amigo Servet, y 2 generaciones después Giordano Bruno. Tanta gente. Giordano Bruno es un personaje que tiene un pensamiento tan cercano al de Servet, es el mismo pensamiento prácticamente, solo que él tuvo la suerte de que publicó muchas obras en su vida y no pudieron ser destruidas, con lo cual las conservamos y las podemos leer, mientras que Servet las quemaron todas. Esa es la diferencia. Bueno, pues ese humanismo que eclosiona alrededor del 1500, pues es un concepto que sí que es el que tenían ellos de sí mismos. Y además tenían el pensamiento de que ellos estaban trabajando sobre un renacimiento del arte clásico, del arte griego. Y entonces no era solamente el arte. Bueno, ya dije también que para el mundo griego antiguo no había diferencia entre filosofía y religión. Eran conceptos que se mezclaban. Perdón. No. Beberé un vasito de agua y ya está. No es que fuesen el mismo concepto, es que confluían religión y filosofía. Igual que para el mundo griego clásico, lo bello y lo bueno es lo mismo. No diferencian si hay bello es bueno, si hay bueno es bello. No consideran separados esos conceptos. De tal manera que cuando llega ese periodo del 1500 del renacimiento del humanismo, lo primero que se recupera es, ya lo expliqué, ese sentido del ciudadano virtuoso, que en la Grecia clásica era la clave de la esencia de un ciudadano. Es un hombre que dedica toda su vida, la paideia, la enseñanza, aprendizaje de 3 virtudes: el valor, la justicia y esa que hemos llamado sofrosine en griego, que es una visión de aceptación de la realidad con dignidad, incluida la muerte. Se la enfrenta no con desesperación, sino con la dignidad de un hecho más que hay. Como diría bueno, es igual. Lo importante no es la muerte, es la vida. O como decía el otro día, se lo di a este divulgador científico catalán tan bueno, ¿cómo se llama? Sí, Punset. Decía, hay un gran descubrimiento. Hemos descubierto que hay vida antes de la muerte. Sí, esa es la visión con la que esa es la visión con la que este mundo enfrenta la vida, con dignidad, sin temor. Esa es la tercera virtud. Platón, que era un hombre conservador, ya dije, le añade la prudencia. Eso viene al caso porque cuando hablemos del Greco, decidió, visto cómo estaba el patio, ser un hombre prudente. Pero las virtudes son esas. Y sobre esa base se desarrolla ese mundo de la inquietud renacentista, en la que Miguel Ángel pinta los frescos de la creación en la Capilla Sixtina, o Rafael pinta la Escuela de Atenas también en el Vaticano. La Capilla Sixtina, supongo que la imagen la recordaréis todos, se ve a ese hombre mayor con la barba blanca a su lado mirándole hacia él, otro hombre más joven con la barba morena, todavía el pelo moreno, y todos los sabios de la época y alrededor sentados por el suelo. Es la Academia de Platón. Bueno, ese hombre mayor con la barba blanca y el hombre más joven que él, también otro sabio que le mira al lado, son Platón y Aristóteles, pero son también San Pedro y San Pablo. Ojo, quiere decir que ese mundo del nacimiento sabe recoger el pasado y sabe darle una forma que no es explícita, que hay que suponer o no, pero que está en la cultura cristiana. Esas dos figuras que supongo que la mayoría estáis recordando mentalmente son también San Pedro y San Pablo, como se ve en toda la iconografía de la época de San Pedro y San Pablo, que es la forma en que el Renacimiento une el pasado. Estas son ideas de Panofsky, que es un investigador de la iconografía
que es magnífico, que recomiendo leer. Panofsky, en cuanto a iconografía, es el gran maestro, él y quizá Mayer. En esa visión de la época, que se es capaz de ir a buscar las raíces, pero sin perder el cristianismo, encontrar sus raíces en el mundo griego clásico, en ese mundo se vive una eclosión de libertad. Si lo bello y lo bueno es lo mismo, el cuerpo es bueno. La vida es así. Los cuerpos son bellos, y nos los pega Leonardo en sus muchos dibujos. Leonardo tiene dos problemas importantes para la memoria. Uno, que en Italia nunca fue considerado un importante pintor, sino un ingeniero. Y un ingeniero y un creador de espacios, un constructor. Y solo en Francia, el tiempo que vivió en Francia, es cuando eclosiona como un gran pintor. Por eso se conserva en Francia la Gioconda. Pero de él nos quedan aproximadamente poco más de 20 obras que sabemos que son de su mano, cierto. De su taller nos quedan unas cuantas más. En Madrid hay una importante, que es el Salvador del Museo Lázaro Galdiano, obra impresionante realmente, que es de su taller, y cuando se dice de su taller, qué mano es suya y qué mano no es suya, no lo sabemos. La mano suya se ve, pero no es todo. Y luego la Gioconda del Prado, que no sé por qué no se la pone a la altura de la otra Gioconda, porque no es del taller, es de él. Eso es una cosa clara. Y es una obra excepcional. Está en un rincón, en un lado, es excepcional también, y tiene menos visitantes que la Gioconda de París, pero bueno, eso es la historia decimonónica que hemos heredado. Pero Leonardo tiene pocas obras que nos hayan sobrevivido, a pesar de que hizo muchas. No hay que olvidar que en el momento floreciente máximo de la cultura renacentista en Florencia, del humanismo en Florencia, triunfa Savonarola. No triunfa la obra de ese pintor excepcional que pinta Venus, No. Lo que triunfa es Savonarola quemando en la plaza pública las obras impúdicas que se han hecho. Eso es lo que triunfa al final. Y sin embargo Savonarola representa el sentir popular contra la aristocracia, que sí tiene a Sandro Botticelli como un maestro. Pero a Sandro Botticelli se le quema porque es impúdico. Y le quema un fraile de mente retrógrada, pero que representa el sentir del pueblo. Cuidado. Las cosas no son tan simples a veces como ese esquema de la burguesía, proletariado y tal, todo eso. Son más complicadas, generalmente. De tal manera que en ese mundo del 1500 hay ese entusiasmo por la vida. No se me oye bien. Más así. Bien. Qué agresivo es este micrófono, caramba. Sí. Pero se oye mejor, me alegro. En ese mundo triunfa la belleza, el bien y el cuerpo. El cuerpo es un valor en sí. El cuerpo representa también la vida. En ese sentido, no estamos hablando del cuerpo con todo su contenido sexual, sino del cuerpo como belleza, como vida, lo cual no excluye el sentido sexual, pero no es dominante como ha llegado a nuestro tiempo, en que el cuerpo desnudo ha acabado siendo un objeto sexual y no un objeto de belleza natural. Eso en esa época del humanismo no es así. Bueno, pues eso es un triunfo en la época y eso funciona así, y las virtudes, la arete, la virtud, es el objetivo de toda esa gente que busca el valor, la justicia y esa templanza de espíritu, esa ecuanimidad de espíritu que le permita contemplar la vida con orden, con tranquilidad y con decencia. En la época de Maquiavelo, en la que Maquiavelo consigue explicar a todo el mundo, luego ha dejado una imagen muy estropeada también posterior, pero Maquiavelo lo que explica, ya lo dije creo, no estoy seguro, es que la política de Estado se tiene que emancipar de la religión. La religión está muy bien, es estupendo, haga cada uno lo que quiera con ella, pero la política de Estado no está supeditada a la religión. La política de Estado está por encima de cualquier otro objetivo. Eso que él observa en Fernando de Aragón, al cual aprecia hasta que le pega un palo,
y lo aprecia en los Medici hasta que le sale mal con ellos, lo aprecia en tantos lugares. Él espera que eso sea el elemento que permita volver a tener Italia como nación, porque esas grandes familias, los Orsini, todas estas familias consigan ponerse de acuerdo en darle forma a Italia como nación nuevamente. Bueno, era un gran ideólogo y un mal político, como pasa con frecuencia, que hay grandes ideólogos que no sirven para ir a la vida política real. Acabó exiliado en el Belvedere de Florencia, sitio que se puede visitar todavía, donde él vivió sus últimos años. Y dejó esa imagen de que por fin hemos conseguido emancipar la política de la religión. El objetivo ahora es los objetivos políticos. La religión no la despreciamos, pero es un elemento que está ahí. Cada uno haga lo que quiera con ella. Pero no somos, la política no puede hacerse depender de la religión. Esto no lo digo Felipe II, veremos lo que pasa. Claro. Pues en ese mundo en el que además, ya digo, la ciencia, el arte son lo mismo, la filosofía y la religión son lo mismo, están unidos profundamente, en ese mundo pues empiezan a salir las cosas mal, porque esos periodos tan buenos en general en la historia duran poquito, duran poco y acaban muy mal. En este caso, digamos que hay una cesura muy típica que todo el mundo da como el punto de ruptura, que es el saco de Roma. En 1527, el César Carlos, ya emperador nombrado por los electores del Imperio Romano Germánico, que son 7 electores, 3 obispos y 4 príncipes, le han nombrado en Gantes o Nieja, no recuerdo ahora, le han dado el título de emperador, pero ya lo dije, la autoridad del Papa es la que importa. Mientras el Papa no le ciña la corona del imperio, no es más que nominalmente el emperador. Pero ya ha heredado la herencia de su madre, que es Castilla, Aragón, con Sicilia, Cerdeña, Nápoles, pero también el Franco Condado, el Ducado de Borgoña y los Países Bajos. Todo eso es la herencia de su madre. La de su padre es, la de su abuelo paterno, es el imperio. Con eso se encuentra un hombre que domina media Europa. Es el poder más grande. Claro que para ser nombrado emperador con 19 años, tiene que gastarse un poco de pasta, porque hay que sobornar a los 7 electores. A él le costó 360.000 ducados, mientras que a su primo Francisco solo pudo ofrecerles 300.000 a los 7 príncipes, con lo cual el nombrado fue él. Ahí empezó la carrera loca de Carlos, emperador, de César Carlos, que empezó a deber dinero toda la vida. Debiendo dinero a los banqueros, el asunto iba mal. Consiguió hundir a los banqueros, por cierto, no hundirse él. Él acabó de otra manera, que contaremos. El hecho es que en un momento dado, para Francia es muy importante el centro de la Europa del Sur, que es Milán, el milanesado, la región que va entre el norte de Italia actual y los estados de Florencia, Roma, etc. Es la región que centra todo. De hecho, en el imperio, a partir del siglo III, la capital del imperio IV, la capital del imperio de Occidente no es Roma, eso es nominal, es Milán. Milán es la capital del imperio de Occidente, en el imperio romano, y Constantinopla la de Oriente. No es Roma ya, Roma es simplemente una ciudad que se ha debido ir abandonando. Milán centra todos los intereses de toda la Europa romana. Pero aquí hay un conflicto porque Francia es un país poderoso y Carlos I de Castilla y V de Alemania, ambos dos quieren Milán, porque es el centro. El que controle Milán controlará toda Europa prácticamente. Tendrá desde el Báltico hasta el Mediterráneo, excepto Francia e Inglaterra, por cierto. Es otro tema. Eso, si los franceses consiguen la corona del imperio, tendrían esa baza. Si la consigue Carlos, la tendría él. Esa fue la disputa. En un momento dado, Carlos ha conseguido tomar Milán a su primo.
Es una famosa batalla en que él gana esa posición. Entonces tiene Nápoles bajo los castellano-aragoneses y Milán bajo las tropas imperiales. Así que en ese momento pues deciden llegar a un acuerdo con Roma, pero el Papa no está de acuerdo. Así que van las tropas tanto del sur de Nápoles como del norte de Milán, y cuando llegan a Roma se encuentran con que nadie les paga la paga. Y cuando llevan 2 meses sin cobrar la paga, las tropas, mitad católicas, mitad protestantes, por cierto, asaltan Roma y la saquean. La destrozan absolutamente, es un saqueo absoluto, bajo el emperador Carlos V. De tal manera que Clemente VII se lo piensa 2 veces y corona al emperador 2 años después, en Bolonia. En 1530 corona al emperador como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a su vez es ya rey de Castilla, Aragón, Nápoles y todo. En esa situación todo el mundo descubre que las cosas no eran tan bonitas como parecían, que el mundo funciona bastante mal y que el Papa será su santidad, pero bueno, oye, primero los papas se envenenan unos a otros, se asesinan, y los papas se nombran por dinero. Son 4 familias de Italia que compran el papado, materialmente lo compran, a veces para durar unos meses, a veces para durar 10 años, pero es una cosa que se compra. Y además no solo se compra, sino que luego se vende, porque los cardenales, quiero recordar que los cardenales no son clérigos, Los cardenales son príncipes de la Iglesia, nombrados por el Papa. Ya dije, creo, que el cardenal Infante, en la época de Carlos IV, su hermano pequeño, es cardenal con 8 años. Bueno, sí, porque son príncipes. De hecho, podría haber en la Iglesia Católica una papisa, porque no tiene más que ser cardenal, y nada impide al Papa nombrar a una mujer cardenal. No tiene que ser clérigo. Bueno, eso es un paréntesis tonto que hago, pero vamos, no viene al caso. El hecho es que la visión vital, llena de joie de vivre, del mundo, del nacimiento, se empieza a desplomar. Después del saco de Roma, las cosas pintan mal. Primero, esas familias ilustres pues se encuentran con que, hombre, pues si es por razón política que les había enseñado Maquiavelo, esto de la pintura también se tiene que someter, el arte hay que someterlo, la literatura, lo que haga falta. Y entonces se crea una sucesión de hechos muy importantes. Hay una pérdida enorme de la confianza en Dios y en el hombre. Eso entre la intelectualidad ocurre. De hecho, esa época que parece más o menos homogénea no lo es. Es la pérdida de fe, de confianza, más que de fe, en Dios, que no se sabe por qué pasan las cosas que pasan y por qué a la vez que ocurren estas guerras Europa se ve hundida en la miseria física más absoluta, en donde los campesinos de toda Europa se mueren de hambre, literalmente, y son devastados por ejércitos que les roban lo poco que tienen. En ese mundo la confianza cae. Es el mundo en el cual Lutero, Calvino, Melanchthon, tantos reformadores dicen, bueno, el problema es que la Iglesia está podrida. Y llaman a los campesinos a decir, vamos a reformar la Iglesia, a hacer algo nuevo, a hacer una Iglesia como era la Iglesia primitiva que ellos imaginan o suponen. Los campesinos se lanzan a la guerra y se encuentran, ya lo dije, con que en la rebelión del año 25 al 28 se levantan en Alemania 300.000 campesinos y son masacrados 130.000 muertos por la represión. Eso no es un mundo para alegrar a aquellos espíritus humanistas. Así que sucesivamente se producen los siguientes fenómenos que, como mi memoria no es especialmente muy buena, lo digo. Un tal Ignacio de Loyola ha organizado un pequeño grupo de gente cuyo objetivo es la defensa de la Iglesia Católica. Como dice un historiador, esto lo dice un historiador muy importante, dice, Ignacio de Loyola era un hombre de principios muy firmes. No hubiera dudado en volver a crucificar a Jesucristo si ello hubiera sido necesario para salvar a la Iglesia. Claro, y eso refleja el mundo de Ignacio de Loyola, que efectivamente puede uno creer lo que quiera, pero su objetivo era la Iglesia, no era la religión.
era la Iglesia. En el año 40, poco después de la coronación, 10 años después, se forma la Orden de los Jesuitas. En el año 41, Carlos V, ya viendo que la cosa no tiene arreglo, reúne en Ratisbona una junta de teólogos católicos y protestantes. Y después de meses de discusiones teológico-filosóficas que carecen, en mi opinión, absolutamente de interés tratar sobre ellas. Como decía el pobre Servet, el problema de los padres del Concilio de Nicea era que hablaban para filósofos, no para niños y para gente corriente. Pues igual, en la dieta de Ratisbona se discute los principios teológicos más abstrusos posibles para simplemente no llegar a ningún acuerdo. Si bien los teólogos que se reunieron allí dijeron, bueno, vamos a llegar a un medio acuerdo, cuando se lo explicaron tanto al Papa de Roma como a Lutero, como digamos ya a Calvino, dijeron de ninguna manera, se acabó, a la guerra, y se fue a la guerra. Y entonces se encontró con que Calvino con que los príncipes que le apoyaban porque querían mantener su enorme autonomía. El imperio era un imperio de príncipes, por lo tanto los príncipes tenían una enorme autonomía. Y muchos príncipes le apoyaron a Lutero, con el objeto, primero, de ganarse el enfrentamiento con Roma y su independencia, y luego ganarse el apoyo de una fuerza real. Con lo cual, Lutero se encontró con que cuando había lanzado unos años antes un llamamiento al apoyo de los pobres campesinos, pues ahora los señores de la guerra mataban a los campesinos y le aplaudían a él. Y claro, en ese resultado, pues ganó unos príncipes que pasaron a ser llamados protestantes. Y en la dieta de Ratisbona, pues quedó claro que no había solución, que no había posibilidad. En el año 42, en Roma se crea la Inquisición. La Inquisición existía desde el siglo XIII, pero la Inquisición del siglo XIII era un tema de otro tipo. En Roma se crea la Inquisición con el objetivo de determinar qué es herejía y qué no es herejía, qué es ortodoxia y qué es herejía, y se acabó. Y se hace universal además, porque había, desde el año 1475, yo creo, había Inquisición en Castilla dedicada a quemar judíos, pero no era o herejes o brujas. Pero la Inquisición universal se crea en Roma en el año 1542, dedicada a determinar quién es hereje y quién es ortodoxo. En el año 45 se reúne el Concilio de Trento. El Concilio de Trento está impulsado por la corona española y por los jesuitas. De hecho, la mayor parte de los participantes eran dependientes de la corona española. Se reúne, pero fue un fracaso. Durante 2 años no consiguió avanzar gran cosa y se tiene que reanudar años después. En el año 46 muere Lutero. En el año 47 se da la batalla de Mulberg. La batalla de Mulberg es decisiva porque en ella Carlos V derrota a los príncipes protestantes. Pero la consecuencia es la que menos podía esperar. La derrota de los príncipes protestantes lleva a la alianza de los príncipes con Francia y en consecuencia lleva al triunfo, 2 años después, del mundo protestante en toda Alemania, en todo el norte de Alemania. En el año 55, el año siguiente, Carlos comprende que ha fracasado, que aunque haya ganado la batalla de Mulberg, ha fracasado, que no es posible mantener lo que él creía. Él había creído en una vieja historia, en lo que era el imperio cristiano, la cristiandad como imperio, y que Europa sería la cristiandad como imperio, y que él sería el emperador, lo cual era razonable, que lo creyese, no que lo fuese yo no lo sé, pero que lo creyese sí, y que eso sería un mundo nuevo en el cual toda Europa sería unificada bajo una religión única y un poder único. Hay que tener en cuenta que César Carlos era un gran organizador. Independiente de la política que tuvo a lo largo de su vida, era un organizador administrativo excepcional. O sea, cuando llegó a Castilla, puso orden. Cuando puso orden administrativo, creó los consejos, creó una estructura administrativa que permitía gobernar. Cuando fue emperador, intentó, con todos los príncipes, manteniendo la autonomía, sin embargo, crear una estructura de orden, una estructura administrativa capaz de organizar el imperio. Y cuando se da cuenta que no hay posibilidad de ese imperio, de
ese reinado cristiano, pues se le hunde su objetivo, y entonces le cede el imperio a su hermano que está educado en Alcalá de Henares y que tiene de lengua materna. Carlos es sabido que tiene de lengua materna el francés, y aunque habla alemán, habla flamenco, habla italiano, pero su lengua materna es el francés. Cuando llega a España no se aclara, no habla casi nada de español, nada. Dice que su hermano Fernando, criado en Alcalá de Henares, tiene lengua materna el español, y cuando llega a Viena tiene que tirarse unos pocos años hasta aprender alemán, porque no puede hablar en alemán, lo cual en Alemania y en Austria es un problema, sin duda, para gobernar. Pero Fernando, su hermano, menor que él, se conocieron cuando él vino a España con 19 años, o 20, ¿no? Carlos, y Fernando tiene 17 años. Se conocieron, no se habían visto nunca antes en la vida. Y él le tiene siempre al lado, pero no le da paso. Fernando, en mi humilde opinión, es un príncipe estratega con una gran categoría. Es un hombre, él sí es un político al estilo de Fernando de Aragón, de su abuelo. Él sí es un político de Maquiavelo. Y al final, en el año 40, después de la paz de Habsburgo, Carlos, abdica y le cede el imperio a Fernando, que le había cedido ya el reino unos años antes. Fernando llevaba ya varios años dirigiendo el imperio como rey, pero a partir de la abdicación en Amberes de Carlos pasa a ser el emperador y le deja la herencia hispana, que incluye los Países Bajos, el Franco Condado y el Gran Ducado de Borgoña, más Castilla, Aragón y sus posesiones, a su hijo Felipe. Eso es el fracaso de Carlos V. Él comprende que su ideal no funcionaba. Nunca entenderá por qué. Nunca entenderá por qué. No pudo llegar a un acuerdo protestantes católicos, nunca pudieron aceptarle. No. Se retira a Yuste, donde vive 2 años y medio y donde fallece, bueno, viviendo muy bien. Tenía 36 servidores en Yuste. Diré que los servidores que tenían, uno era, por ejemplo, una mujer, solamente tenía como dedicación hurgarle los dientes después de comer. Eso era, bueno, sí, pero eran sus servidores. O sea, era una corte que no era de poca monta. 36 servidores para todo tipo de servicios. Él podía pescar, tenía unas albercas delante de donde él tenía que pasar el día, unas albercas donde le ponían unos peces y podía pescar peces desde la terraza. Sí. Y desde la cama podía seguir la misa. Era un hombre de una cultura excepcional, especialmente de la cultura musical. Él podía distinguir una composición de Guerrero de una composición de Monteverdi. Podía distinguirla y además decir, esto lo ha copiado de tal pasaje. Era un tipo, la verdad es que la cultura, igual que le pasó a Felipe II, es de una cultura excepcional. Pero ha fracasado. Y en el año 55 abdica, en el año 58 muere, sí, y en el año 62 acaba el Concilio de Trento. El Concilio de Trento acaba con una serie de disposiciones de todo tipo, de las cuales un grupo, creo que lo comenté el otro día, recuerdo bien, un grupo son teológicas y son complicadísimas, acerca de la fe y las obras y todo eso, no vamos a entrar en ello. Es decisivo en la época lo de la fe y las obras, pero si entramos en ello, primero nos dormimos, incluido yo, y luego además el tema es arduo, va mal no poder. Hay que situarse en la época para entender algo de esa polémica. Pero hay una serie de cuestiones que se discuten que son puramente de orden. Son el orden interno de la Iglesia, con los seminarios, los obispos, los frailes, todo eso se les pone orden, se les obliga a una serie de a los beneficios de las iglesias, todo eso se ordena. Y luego sobre cultura, sobre arte y cultura, que es lo que nos interesa en este caso. El concilio da unas normas de las cuales el que presidió el concilio en última etapa, un importante cardenal, el cardenal Paleotti, escribió un libro de 570 páginas dedicadas a explicar el arte a partir de Trento. Diré que en el sitio determinado, para que se entienda el espíritu del libro, dice: el lenguaje pictórico debe complacer a los patronos,
a los teólogos y por fin a los idiotas, que es la mayoría del pueblo, a los cuales es necesario siempre hablar abierto y claro. Bueno, esa es la opinión que el hombre que resume todo el mundo del arte en Trento va a dar. Voy a decir, leeré algunos párrafos de lo que acerca del arte. Distingue entre el arte sacro y el profano. De las estatuas para que se vea la visión de este hombre y de este mundo de Trento, pero tanta es la corrupción de la naturaleza humana y gravoso el peso de la carne, que si entonces no se eleva la mente en alto, cae y yace en tierra. Y entonces la eterna providencia divina, mostrándose compadecida de nuestra miseria, por su infinita bondad nos da varias otras ayudas con las que busca de dirigirnos al correcto sentir. Esto lo hace en defensa de las imágenes, de los santos, etcétera, porque el mundo protestante ha eliminado el mundo de las imágenes. Y dice, no, las imágenes son necesarias porque si no, por nuestra propia naturaleza, somos perversos, caeríamos en el mal. Las imágenes nos ayudarán. Ahora veremos cómo nos ayudan. El sentir contar el martirio de un santo, el celo y constancia de una virgen, la pasión del... debo decir que esto está en italiano y la traducción es mía, con lo cual no hay que fiarse en absoluto, ¿eh? Sí. Viví en Italia, pero hace muchos años. La pasión del mismo santo martirizado junto a la Virgen vencida y al otro lado Cristo clavado, eso es verdaderamente lo que eleva tanto la devoción y apena los corazones de quienes no, de tal manera que quien no se conmueve es de leño o de mármol. Esas son la visión que desarrolla Trento de la imaginería, del arte que debe presidir el arte profano. Dice que todo en cierto modo sirve para, hablando de las estatuas de los príncipes, de los señores importantes, que todo en cierto modo sirve para testimoniar la grandeza de la autoridad, poder, grandeza y superioridad de ese príncipe y consecuentemente inclinar mayoritariamente el ánimo del pueblo a la obediencia. Bueno, estas son las conclusiones. Esto no sigo más. Hay un apartado, hay un capítulo entero del retrato de los santos, otro de los pintores modernos, los pintores que aportan novedad y cosas insólitas, de las pinturas insanas, de las pinturas oscuras, en fin, todo eso lo desarrolla en 500 y pico páginas, que dejan marcado que el objetivo del arte ha de ser doble. Por un lado, ha de ser la catequesis, ha de ser la de mover los corazones de los fieles al dolor, al sentimiento, a moverlos a la pena, a sentir el dolor de aquellos mártires que son ejecutados, son arrancados, con una expresión en sus rostros, en su ser, igual que deben a su vez pues sentir una pasión por la imagen de Cristo. Voy a recordar, eso no lo he traído, pero cualquiera la puede buscar, el Cristo de Isenheim en Centro Europa, una imagen, Isenheim, yo creo que Isenheim, H-E-I, es un Cristo renacentista, pero centroeuropeo, que está en un hospital de leprosos. Es un Cristo que mide como 3,5 metros por 2 metros de alto, el cuadro entero. Es un Cristo lleno de heridas, de llagas, el rostro está desfigurado, el dolor se siente, el horrible dolor de su rostro. Es una imagen terrorífica. Es muy anterior a Trento, es casi medieval, diríamos usando el término en su sentido tradicional. Es un hospital de leprosos, o de leprosos o de enfermos, de leprosos en realidad, de tal manera que lo que quiere es hacer sentir el dolor de esa gente que está en el hospital al visitante. Lo que pasa es que la imagen es brutal, claro. Cristo de Isenheim bueno, lo siento, ya es notoria mi capacidad para recordar nombres cuando más falta me hacen. No viene al caso. Es un artista archiconocido de la época. Bueno, es igual. El hecho es que Trento decide que ese es el arte. Y
A su vez, se ha creado, lo plantea todo eso en un periodo de crisis. ¿Qué ocurre con los humanistas? Que ya no creen en nada. No creen ni en Lutero, ni en Roma, ni en nadie. Empieza una época a la que hemos llamado manierismo, término también decimonónico, bueno, es anterior, pero se toma la forma actual en el siglo XIX, en la cual lo que prima es la duda personal, cosa que no había ocurrido antes. Frente a una visión colectiva, ahora es el criterio individual el que va a tener un valor decisivo. Criterio que tiene un riesgo, y es que te quemen en la hoguera, protestantes o católicos, pero que te quemen en la hoguera. Pero es el criterio que impone. Se impone la visión de yo tengo mi criterio, he de elaborar mi criterio. ¿Por qué? Porque efectivamente el mundo de Platón, de que la idea estaba ahí y cada uno adhiere esa idea. El arte se hace porque existe la idea de lo bello. Entonces se transforma, el pintor lo pinta en base a una idea previa que él tiene. No es ningún modelo, es una suma de innumerables modelos que van a dar como resultado la imagen de lo bello. Esa es la visión platónica renacentista. Pero ahora eso tiene dudas. Ocurre entonces que en ese mundo de confusión, de dudas, de criterios encontrados y de guerras, en las cuales, voy a recordarlo, en Castilla, un número muy alto de la población no es ortodoxo. En esa Castilla de Felipe II, la ortodoxia brilla por su ausencia. Ya dije cuando el padre del protestantismo español, es igual, se va de su convento de Sevilla, de un convento de Jerónimos, se va con 32 frailes, O sea, la mayor parte del convento eran protestantes ya. Y eso pasaba en toda Castilla. Eso no era lo raro. Mientras que a su vez había unas sectas, llamándole sectas con el término actual, no tiene sentido en la época, los iluminados. Gente que se considera que Dios les ha tocado con su mano y que ya tienen la salvación, la realidad. Bueno, eso lo condena la Iglesia, porque efectivamente eso es muy peligroso. Si hay gente que tiene ya la salvación y la verdad, la Iglesia sobra, obviamente, no hace ninguna falta. De tal manera que es un movimiento tremendo en toda Castilla, que tiene dos periodos, el periodo anterior y el periodo ya final de siglo, de Molino, que eso es Castilla en la época, más el montón de aventureros que llegan a Sevilla todos los años para embarcarse para América huyendo de las cárceles y huyendo de la justicia, más el montón de miserables que se mueren de asco y que viven una vida caótica y en la que ya dijimos que Cervantes nos retrata un mundo en el cual hay un hombre que cumple con las virtudes, con el valor, con la justicia y con ese sentido de la humanidad que es Don Quijote, Alonso Quijano el bueno, y los que son una birria son todos los demás. Ese mundo de Castilla hundido en la miseria moral. Y esa es la acusación que hace Cervantes. Y toda esa Castilla, de esos personajes que saco, los he conocido personalmente. Hay un historiador que ha localizado 30 de los personajes del Quijote como personas reales, que existieron en aquella época. Lo ha localizado en documentos de la época. Y dice, los he conocido, son así. Ese es el mundo real. Eso escribe a final del siglo Cervantes. Diciendo, y sin embargo, hay un hombre bueno, Alonso Quijano, que se hizo llamar Don Quijote de la Mancha. Es un hombre que tiene la virtud. Y el resto del mundo, pues de virtud anda muy flojo, más bien desastre. Esa es la Castilla de la época, a la cual va a llegar el Greco pronto. El Greco es un hombre nacido en la isla de Creta, que en aquella época es parte de la República de Venecia, es un dominio de la República de Venecia. La República de Venecia es un estado muy inteligente, gobernado por unos duques muy inteligentes, que en todas las peleas de Italia consiguen aliarse con unos o con otros, pero siempre quedar al margen, siempre salvar lo suyo y los demás que se maten, porque son la conexión de Oriente y Occidente. No olvidemos que todo ese periodo está movido, y ese es el objetivo de Fernando de Aragón, había sido el objetivo de las cruzadas, de cuando por fin el Islam conquista o tiene bajo su égida
todo Oriente Occidental, o sea, desde lo que es Uzbekistán, etcétera, a las fronteras de China, hasta el Marruecos actual, todo ese mundo al sur del Mediterráneo, el comercio de lo que importa, de las cosas que dan dinero, las sedas, las especies, los marfiles, esas cosas, todo eso que venía de Oriente pasa por sus manos. Las cruzadas tienen como objetivo poner puertos cristianos en el sur y el levante del Mediterráneo, porque si no el control lo tienen otros. Pierden esa guerra y además Solimán el Magnífico acaba tomando Constantinopla y acabando con el imperio, con la ficción que había ya de imperio romano de Oriente. En ese momento el único negociador que negocia a todas las bandas es Venecia. Venecia, que es una república a la que se retiran los que huyen de Bizancio ocupado por los musulmanes, pero que sigue negociando todo el comercio de Oriente. Es el puerto más hábil que tienen unos y otros para seguir trayendo sedas, especies, etc. Sobre todo porque a partir de ese momento también, en ese periodo, los turcos toman también Argel, menos Orán, que no lo consiguen tomar, y es en parte de Castilla, Túnez y Argel, con lo cual controlan todo el Mediterráneo del sur. En ese periodo, Venecia tiene un gran poder, una gran armada y unos grandes banqueros, y lo que tiene es una gran cultura. Y entonces el Greco es un señor que nace, hago un paréntesis para decir que he llamado a estas charlas la generación de Trento, porque todos nacieron alrededor de 1540. Él nace en el 41, Cervantes en el 47, creo, Juan de Yepes en el 39, en fin, todos son de esas épocas, como es Antonio Pérez, como es la princesa de Éboli, como son una gran cantidad de personajes históricos de la época, nacen en ese momento en el cual está ocurriendo la quiebra del emperador, pero son niños, no lo saben, pero su vida, su juventud se va a conformar alrededor del periodo en que se crea el desastre y en que el Concilio de Trento, por un lado, y la Reforma Luterana por otro, toma las riendas del poder en Europa. Tanto en el sur, Trento, como en el norte, el protestantismo. Toman las riendas del poder, en fin, no del criterio religioso o intelectual, sino del poder político. Y en ese periodo pues se han criado todos. Todos han tenido 15, 16 años, 14 años, 20 años, cuando acaba Trento, cuando ha muerto Carlos V, habiéndose sido notorio en Europa que ha fracasado, cuando Felipe II llega al poder solo de Castilla, Flandes. Carlos V había sido ya su joya, que era el Ducado de Borgoña, la corte más lujosa y más gastosa de toda Europa. En realidad Carlos V, el título más importante que tenía era ser el Gran Duque de Borgoña, que es lo que era su abuela, claro, María de Borgoña. Pero eso lo ha tenido que ceder a los franceses, pero le queda Flandes y el Franco Condado. Hago otro paréntesis para decir que por qué tiene importancia para Carlos el control de todo el imperio y del Franco Condado, Borgoña y los Países Bajos. Pues porque Europa tiene dos grandes vías de comercio, el Danubio y el Rin. Una al oriente, otra al occidente. En aquella época eso es fundamental. Son dos ríos navegables casi en su 80%, o 70%. De tal manera que comunican toda Europa central de un extremo a otro, desde Hungría hasta el mar Báltico, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Son el Danubio y el Rin. Y claro, es muy importante tener el poder sobre la Europa, sobre los reinos que pasan por esos dos ríos. Esa es la gran preocupación de Carlos. Claro, hay otros ríos menores que desembocan, Amberes, etcétera, todo eso, pero las dos grandes vías son el comercio de Europa, por tanto son el poder económico de Europa. Aunque ya en esta época el poder ha pasado a los financieros, a los banqueros, sin embargo el comercio es la clave del dinero. Cada vez que se pasa por un sitio hay que pagar un impuesto, Eso, si no, no pasa al comercio. No pasas tus cargamento de no sé cuál, de sedas, no pasas y no pagas tanto. Y eso es toda Europa. Así que, y por su parte, la lana de Castilla va a Amberes, va a los Países Bajos, donde ya dije que hay varios miles de telares industriales ya trabajando para surtir de ropa a toda Europa, en una época fría.
tal manera que eso es el objetivo de Carlos, no era un objetivo puramente espiritual, precisamente, ni solo político, tenía un trasfondo económico esencial, dominar el Danubio y el Rin. El Rin en ese momento está bien controlado, salvo que Francia se lo va comiendo, Metz, etcétera, se lo va comiendo. Pero el Danubio, los turcos están ya a las puertas de Viena. Cuando Carlos le cede a su hermano el imperio, porque ve que no puede defenderlo, es porque a la vez que tiene que luchar contra los príncipes protestantes, los turcos están a las puertas de Viena. Y no puede a la vez luchar contra Turquía y contra la rebelión protestante. Así que le dice a su hermano: tú que eres más joven que yo, te ocupas de eso. Y su hermano, que es un hábil político, dice: pues lo primero que hago, que lo primero que hizo es decidir que en todo el imperio cada príncipe determinará a qué religión se acoge. Y sus súbditos podrán seguir una religión u otra según su príncipe haya elegido, sea protestante o sea católico romano. No, seguirán siendo príncipes del imperio, unos protestantes y otros católicos romanos, lo que Carlos no podía admitir. Pero su hermano Fernando, mucho más político de la línea de Maquiavelo, le pareció obvio que era la única solución. Hecho ese paréntesis, insistiré, volviendo a nuestro amigo Domenico Teotocópuli. Era un pintor, hijo de una familia medianamente situada, que se dedicó a la pintura de iconos en su juventud. El icono es una pintura de tradición bizantina, pero en esa época ya era neobizantina, había cambiado mucho. Pero requiere un gran conocimiento técnico del uso de colores. Hay que recordar que los pintores hasta hace 150 años fabricaban ellos sus pinturas, Se buscaban las tierras que buscaban, los minerales, las grasas, y con eso fabricaba cada uno los colores. Y era una técnica que había que saber para ser pintor. Y los iconos requieren un gran conocimiento, porque su colorido es muy espectacular y muy especial, de las técnicas para crear colores, para crear pinturas. Pero de joven, con muy pocos años, 20 años, 25 años, se va a Venecia, y en Venecia, que es el año 1567, se encuentra con dos grandes, con Tiziano y con Tintoretto. Bueno, se va a buscar a Tiziano, y Tiziano comprende que ese pintor de iconos no es un hombre vulgar, es un genio de la pintura, y lo admite, y se acaba siendo, o así se le presenta luego en Roma, como discípulo de Tiziano. Pasó 10 años entre el taller de Tiziano, viendo las obras de Tintoretto, en fin, se educa en esa visión plástica del que era en ese momento el más importante pintor de Europa, que era Tiziano. Bueno, por eso se va a Roma, donde le presentan, y ahí es donde se pasma y hace un estudio, dedica varios años a pasmarse delante de la Capilla Sixtina y de la obra de Miguel Ángel. Vamos a recordar que Miguel Ángel pinta la creación en el año 1531, y pinta el juicio final en 1540 y tantos, 30 y tantos, no recuerdo cuándo muere, pero pinta ya al final de su vida. Cuando pinta el juicio final, cuando pinta la creación, pinta un mundo espléndido. Ese Adán, ese Dios, son figuras espléndidas. No olvidemos que los pinta a todos desnudos, que luego Il Braghetone, como se le llamó, 40 años después, les pintó un paño a todas las figuras, pero todas, cuando las ve el Greco, todas están desnudas, y son Dios, Adán y todas las figuras, y es algo vital. Pero cuando Miguel Ángel, 20 años después, crea el juicio final, ¿qué tenemos ahí? Una imagen de un desastre, apocalíptica. Es una confusión, es un caos. Recordemos que una de las imágenes es ese pellejo, esa piel humana, de la que se considera que el rostro es el suyo, el de Miguel Ángel. Que el rostro de esa piel que cuelga, que lleva un ángel, ese rostro de esa piel es el de Miguel Ángel, se piensa porque hay indicios razonables. Pero lo que muestra esa pintura es un desastre. Los últimos 12 años de Miguel Ángel no pintó nada. Se retiró totalmente, entró en crisis, le dio una depresión de caballo y no pudo pintar nada. Hay dos obras suyas, la Pietà de Florencia y
y la Pietà Rondanini. La Pietà Rondanini está inacabada. Se dice que 8 días antes de morir todavía intentó hacer acabar la obra, no la pudo acabar. ¿Qué son esas dos figuras, la Rondanini y la de Florencia? Pues ya las figuras son sombras, el espacio es etéreo, no hay más que una forma que recuerda a lo humano, pero no hay más. Y además no hizo ninguna otra obra. Es el Miguel Ángel hundido en la depresión, que vivió así sus últimos 12 años. Pero cuando llega el Greco ya se ha muerto, y lo que está viendo es la obra de él. Y el Greco, y esto se lo debemos al maestro Yasunari Kitaura, lo que observa es miles de figuras, tanto con Tiziano como con Miguel Ángel, observa y ve miles de estampas. Él se dedica a recoger la forma, una mano, un gesto, un cuerpo, todo eso lo va recogiendo, va a dibujar, él lo dibuja cuando fallece en la nómina de su inventario hay 200 imágenes, las cuales la mayoría, una parte serían grabados, otra parte serían imágenes originales, porque él toda la vida se dedicó a estudiar la anatomía, toda la vida se dedicó al dibujo, a averiguar, él decía dibujar, 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 esa era su obsesión, dibujar. Vemos esas formas que nos parecen extrañas o disformes, no, son unas formas calculadas al milímetro. Él cuando muere, su hijo hace el inventario de la biblioteca, tiene 130 libros en su biblioteca. 130 libros es un número notablemente alto, aunque no demasiado alto. Quiero decir que Herrera, el arquitecto del Escorial, tiene 700 libros, pero Velázquez tiene 150 cuando muere. Ojo, lo que pasa es que el Greco tenía un gran amigo, que era Covarrubias. Covarrubias no es del diccionario, Antonio Covarrubias es un helenista, el más importante helenista de la época. Él, ya mayor, se quedó sordo, tenía altos cargos en la administración castellana, pero se quedó sordo y decidió apartarse, se hizo religioso, o se hizo cura, y se retiró a Toledo. Y siguió siendo el más importante helenista de España. De tal manera, de España y uno de los más grandes de Europa. De tal manera que el Greco encontró un hombre con el que podía además hablar en griego. El Greco hablaba italiano perfectamente y griego como lenguas maternas, las dos. Pero hablaba italiano bien, pero el castellano nunca llegó a hablarlo, a dominarlo. Lo hablaba correctamente, pero no lo dominaba. Pero con su amigo Covarrubias podía hablar en griego. Covarrubias tenía una biblioteca de varios cientos de libros de griegos clásicos. Todo el mundo clásico estaba en la biblioteca. De tal manera que en la biblioteca que tenemos que conservamos del Greco, no hay ningún libro de Platón, ninguno, pero hay Aristóteles. Recordemos que Platón es el pensador metafísico, vamos a decir, hablando con un lenguaje aristotélico, y Aristóteles es la ciencia, es la clasificación del mundo, la observación de la naturaleza, la creación de un entramado lógico para entender la realidad. Es que Platón está buscando el origen en la idea. Es su discípulo, pero es un discípulo que va más allá, digamos, que lo que piensa Platón. Y no hay en la biblioteca del Greco ningún libro de Platón, pero está Aristóteles. Hay bastantes libros de perspectiva, de arquitectura. No porque a él les interese especialmente crear arquitectura, sino porque lo que le interesa es la perspectiva, en el sentido que usamos esta palabra, desde dónde se ve la imagen, desde dónde estamos observando. Cuando uno ve sus cuadros, no es lo mismo verlos desde donde los ve el actual visitante de un cuadro colocado en una iglesia, que si lo ve colocado en el suelo. Cambia radicalmente. Y él está obsesionado con reflejar esa imagen, pero desde la perspectiva. Tiene muy pocos libros en castellano, se conservan 4 libros que sabemos que eran suyos, 2 porque están firmados por él y 2 porque están anotados por él, entre ellos un Vitruvio, un Palladio, perdón, o un Vitruvio, no me acuerdo ahora, pero están anotados intensamente por él, con notas al margen que curiosamente hasta la actualidad no se han publicado.
bueno, quiere decir que se han publicado en la exposición del centenario hace 15 años, y son importantísimas para comprender su personalidad. Bueno, pues con esa biblioteca en la cual se habla de anatomía, del dibujo, de la perspectiva, tenemos un Greco que lo que está buscando es crear las figuras. Llega a España en el 77, ¿no? Sí, 77 llega a España, y sabiendo que él se va de Roma porque allí piensa que tiene una competición muy alta y que en Roma no van a apreciarle. De hecho, se ha peleado con algún personaje de primera fila y se viene a España y le presentan con las mejores credenciales a Felipe II, que está construyendo el Escorial, y Felipe II quiere hacer una galería de mártires, de cuadros sobre mártires en el Escorial, y le encarga un San Mauricio y la Legión Tebana. Es uno de los libros que tiene el Greco en su biblioteca es un Flor Santorum, es una historia de los santos antigua que describió. La tiene, según opinión generalizada, porque lo que interesa son dos cosas. Una, poder contar la historia, o sea, en un cuadro es importante, según Celento además, mucho más, contar la historia, o sea, el argumento del cuadro, más que el contenido del cuadro, su argumento, la historia que se cuenta. Y eso, pues para un tipo que tiene que hacer un cuadro, le interesa saber la historia que hay que contar. Pero además, porque no le cojan, no sea que cuente una cosa que le llamen que no sea contable, claro, según la ortodoxia. Tiene varios libros de santos para tenerse a la realidad fáctica en la que él vive. Le encarga, dice, hágame usted un San Mauricio y el martirio de la Legión Tebana. El mito o la leyenda cuenta que San Mauricio era un legionario romano que dirigía una legión, y esa legión se había hecho cristiana, y en un momento dado se le dice que tiene que servir al emperador haciéndole sacrificios, y se niegan. Y entonces el emperador, según unas versiones u otras, la manda o diezmar o ejecutar entera. Y entonces les matan a todos. Ese martirio de ese hombre es el que hay que reflejar. El cuadro lo tenéis todos delante. Bueno, pues vamos a analizarlo como nos enseñan los maestros, como nos enseñó Santaolalla y Quitaura. Se ve una figura central que es San Mauricio hablando pausadamente y sin ninguna accidencia con el enviado del emperador, que le comunica que tiene que aceptar los sacrificios del emperador o que serán ejecutados. Está rodeado de sus lugartenientes, y el enviado del emperador tiene a su lado un ayudante que también insiste en convencerle. En una escena pequeña a la izquierda está que ya ha pasado el hecho de esa discusión y están siendo ejecutados. Y en la parte superior sus almas son llevadas al cielo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a diferencia de lo que había enseñado Trento, San Mauricio no sufre nada. Está discutiendo pausadamente. Es un hombre que tiene la virtud. Es un hombre que tiene el valor. Tiene la justicia de saber lo que él hace y lo hace por justicia, como tiene a su vez la tranquilidad de enfrentar una discusión en la cual se le va a condenar a muerte sin alterarse. Eso es la virtud. ¿San Mauricio es el que está de espalda? No, es el que está de frente, el de azul. Vale. El de azul, que le costó muchas discusiones con Felipe II, porque tardó 2 años en hacer este cuadro, que mide 2 metros y pico. Y el azul es un azul tanto ese como el del enviado del emperador, como los que hay al fondo. Está hecho con lapislázuli, que es una pintura que era carísima de hacer en la época, y le exige varias veces, al menos 2 veces, al rey Felipe, que le urge, acábame la obra. Y dice, pues págueme, porque si no, no puedo comprar las pinturas. ¿Qué me dice usted que acabe la obra si no me está pagando lo que habíamos acordado? Toda la vida se peleó porque le pagasen. El Greco tenía un sentido de la justicia muy ortodoxo. Él exigía que... No, el San Mauricio es este. Es este. Sí, es este.
Es el que está de frente. De la esquina. Bueno, el cuadro... Sí, pero es que como la esquina izquierda de abajo. Está él mismo, otra vez, el mismo modelo, con la misma vestimenta, ayudando a uno de sus hombres que han ejecutado ya. Sí. Pues ese cuadro se lo enseñó a Felipe II, y Felipe II no le gustó. No le gustó. ¿Por qué? Porque Felipe II sí era un hombre muy culto y comprendió el cuadro. Comprendió que ese cuadro es un insulto a Trento. Comprendió perfectamente que esos personajes están reclamando la arete de los griegos antiguos. No están reclamando la santidad cristiana que exige la Iglesia en ese momento. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay una pasión que haga, no hay, como decía el cardenal Paleotti, no hay eso de hacernos sentir dolor al ver esa muerte de ese mártir. No lo hay, al revés. Hay tranquilidad, hay orden, hay un sentido no de aceptación, sino de la vida es así. Yo tengo un ideal y yo voy a él, no lo discuto. Y si me lo vienen a decir, digo, sí, haga usted lo que proceda, no estoy en contra. Eso es lo que comprende Felipe, pero claro, Felipe tiene una gran cultura, no lo tira a la basura, no lo echa patadas. Dice que me lo pongan en un lugar apartado de mis apartamentos. Por eso lo conservamos muy bien. Y entonces vamos a intervenir para esta cuestión con la otra imagen que he repartido. Este es el Cristo de Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini es un renacentista puro. Era un bronquista de cuidado, se metió en todo tipo de duelos, de peleas. Este Cristo está en el Escorial, pero no le vais a ver así nunca. Está tapado desde aquella época, con un trapo, ¿eh? Si un día va alguien con valor y se lo quita, es un trapo, simplemente. Lo cambian de vez en cuando, ¿eh? Sí, encima de la pintura. No es pintura, es una escultura, ¿eh? Es una escultura, ¿eh? Va cubierto con un trapo que se le cambia de vez en cuando porque se ensucia por lo visto. Pero si alguien va con valor un día y tira para abajo, verá esta imagen, que es el Cristo de Cellini. Cellini sí es un espíritu profundamente renacentista, un humanista, pero era un bronquista, un duelista, un tipo, además era una bisexual que tenía todo tipo, bueno, era un loco, pero era un hombre que era un verdadero convencido de sus ideales renacentistas y humanistas. Esto lo labró él para su tumba, poco antes de morir. Sí, él muere en el 50, no me acuerdo ahora. Pero lo ve su patrón, el Medici de turno, no recuerdo cuál ahora, y dice, eso no va a tu tumba, eso te lo compro yo. Le da una pasta y como él era un hombre que no iba a pelearse con su patrón y más iba a morir muy poco después, se lo vende. Y su patrón se lo regalan, la familia del patrón, se lo regalan a Felipe II en el año 70, ya muy avanzada la época. Felipe II lo pone en el Escorial, tapado curiosamente. No es un Cristo indecente, quiere decir que el Greco tiene también un Cristo resucitado que es un desnudo total. Donatello tiene otro Cristo crucificado que es un desnudo también. Miguel Ángel había pintado a Dios un hombre desnudo. Fijaros que esta imagen de Cristo es un hombre con músculo, carnoso, es un hombre de entre 30 y 40 años, pero si nos fijáis en el rostro, es un hombre que está en paz. No hay dolor en ese rostro, ni tampoco resignación. Es un hombre que ha muerto en paz. No hay heridas en su cuerpo, no hay sangre. No hay erotismo en ese cuerpo, pero hay la belleza de un cuerpo. Ese es el sentido, y ese rostro que está inclinado en paz, es el sentido renacentista que también Felipe II comprende perfectamente, pero que no está dispuesto a admitir que le llegue a
a los idiotas, que decía el cardenal, a los idiotas, no está dispuesto. Pero este es el sentido al que se enfrenta la época. Por eso he traído esta imagen de Cellini, que tiene muy poca obra además en el mundo, muy poca, pero este Cristo es digno de notarse por lo que digo. Nadie encontrará en él erotismo, pero sí un cuerpo hermoso. Sí, tiene músculo, hay una belleza ahí. Pues este es el concepto al cual se va a agarrar nuestro amigo el Greco una vez que Felipe II le dice que sí, que muy bien, pero que se dedica a pintar lo que pueda. Se va a Toledo, es un hombre importante, que le ha llegado recomendado por Tiziano, por gente muy importante. Y entonces le empiezan a encargar cosas. En esa Castilla, en la cual, ya digo, se está imponiendo la visión más dura, más brutal, más represiva de la Castilla de Trento y de Felipe II, en un mundo en que no diré la mitad de la población, pero miles y miles de personas no se conforman con esa visión. Sus amigos son humanistas que van a decir que sí a todo, van a estar concordes con la Iglesia Católica en todo, pero van a reservar su criterio. Ojo, aquí nace un mundo en el cual es mejor no decir... Eso del valor lo van a tener todos. La justicia también. La sofronía, bueno, esa también, pero van a añadir la virtud platónica de la prudencia, por la cual es mejor no hablar demasiado. En el caso del Greco, con su amigo el helenista, tiene la ventaja de que hablan en griego, cosa que los demás entenderían malamente. Pero son gente que se da muchas libertades. Ya digo que a Cervantes nadie le pudo perseguir. Nadie. Al Greco tampoco le pueden perseguir. Ya veremos el próximo día como a Juan de Yepes sí le persiguen. Y doblemente. Tanto la propia orden a la que él está como la Inquisición a la vez. Pero estos hombres intentan no ser perseguidos. Entonces tiene que vivir. ¿Qué va a vivir después de pintar santos? ¿Qué ocurre? Que sus santos, sus vírgenes, uno los ve y no hay dolor tampoco, no hay sufrimiento, no hay pasión, pero hay belleza. De tal manera que cuando le encargan un santal o un sancual, lo hace y no se lo pueden rechazar, porque es bellísimo el cuadro, pero el cuadro, no el santo. Ojo, el descubrimiento, la aportación genial del Greco es que pinta. Él habla del ojo del pintor es la mano. Dice eso. En los apuntes que tiene, que nos conservamos de él. El ojo del pintor es el ojo de la mano. Y él pinta, o sea, su obra es un cuadro. Todos recordaréis ese cuadro de Magritte, moderno, de Set Pipe, Set pasa Pipe. Esto no es una pipa, se ve una pipa, esto no es una pipa. No es una pipa, es un cuadro. Él nos dice Magritte, esto no es una pipa, es un cuadro. Y el Greco nos va a decir lo mismo, esto no es un santo que sufre, esto es un cuadro. Su belleza está en sí misma, no en esa imagen que saco, sino en el cuadro mismo, en la pintura. Ahí encontraréis la belleza y el bien son lo mismo. La belleza y el bien son lo mismo. Y lo encontraréis en este santo que vais a observar, pero sobre todo en la belleza del cuadro que he hecho. No le pueden rechazar ningún cuadro. Al revés, le discuten el precio y él es un tipo que no admite discusiones en los precios. Va a los juzgados, diríamos ahora, con multitud de encargos que él dice que son 2.000 ducados y dice no le daremos más que 800. Y dice, pues sí, vamos al juez. Y se pasa años en los juzgados, toda su vida. Porque él dice, yo he hecho este cuadro y vale tanto. Y se acabó. Tiene esa etapa que llega hasta el último periodo del siglo y una última etapa en la cual ya no le importa nada lo que pinta, sino lo pintado. Son esos cuadros en que el espacio ha desaparecido. Son esos cuadros evanescentes, figuras últimas en las cuales pues la Virgen, el ángel, todo eso son sombras. Son como esa última escultura de Miguel Ángel que no llegó a acabar, o la Piedad de Florencia de Miguel Ángel, que sí está acabada, que los cuerpos son sombras, en un espacio evanescente. ¿Qué hace? Un juego de colores y de dibujo, con una ortodoxia absoluta.
Vamos a decir que en el mundo helenístico, en el mundo clásico, hay una clave importante, el famoso número phi. Número phi, la proporción áurea, es una proporción en la cual la proporción exacta es 8 quintos, 1,618. Digamos que es la proporción que hay entre la altura de una persona y la altura de su ombligo al suelo. Ojo, esa proporción está en todas las personas, salvo un monstruo, salvo una persona deforme, tal, pero la proporción entre la altura de una persona y la altura de su ombligo al suelo es 1,618. Siempre, 1,618. 8 quintos, 8 quintos. Siempre es esa. Eso lo heredan los renacentistas, que configuran ahí el famoso dibujo de Miguel Ángel, de Leonardo, de la figura humana. El hombre de Vitruvio. Exacto, el hombre de Vitruvio, que esa figura es igual, una proporción áurea. La explicación de la proporción áurea. Luego se aplica y se ve que en la naturaleza aparece muy frecuentemente, en muchas cosas. Pero claro, la proporción áurea de una jirafa o de un elefante o de una hormiga no sería la nuestra, obviamente. Serían otro tipo de figuras, otro tipo de proporciones. La nuestra es esa. Y esa es la que configura todo el arte humanístico. Todo el arte creado por el mundo clásico greco-latino y el mundo del Renacimiento hasta la fecha, hasta el siglo XX, es un mundo basado en esa proporción humana. En esas proporciones que hemos mantenido hasta que las hemos estructurado más modernamente y no del todo. El Greco las mantiene, aunque parezca mentira. Aunque veis esas figuras, el Greco mantiene la proporción áurea. La proporción áurea se transforma en un espacio entero, en el cual las diferentes líneas de fuerza, de luz, que mueve el cuadro, están todas en proporciones áureas, siempre. En todo cuadro del Greco, también lo veremos en Velázquez, también en Zurbarán, también en muchos otros, en la tradición pictórica de más alto nivel, las proporciones de líneas de fuerza, de líneas de tensión, de líneas de luz, todas dividen el cuadro en proporciones áureas, siempre. Y el Greco hace desaparecer el espacio. Hasta su época los pintores pintaban un paisaje de fondo, unas imágenes, no. Aquí el espacio es evanescente, nubes, ángeles, etc. Ya cuando llega su último periodo es puramente eso. Así que el Greco lo que nos hace es hablarnos de el arte, como belleza y como verdad y como bondad. No por la historia que cuenta, que la tiene que contar porque si no, no vende un cuadro, sino porque la plástica, el desarrollo artístico que ha hecho es la creación de un mundo que sí es bello, frente a un mundo que no lo es. Frente a un mundo oscuro, hostil, brutal, él crea la belleza, él crea lo bello. Esa es la visión que cambia la imagen de la pintura. Antes lo principal era la historia, lo que se contaba. Ahora lo principal es la propia estructura interna del cuadro, lo pintado, la pintura. Eso tiene un heredero muy importante que es Zurbarán. La pintura de Zurbarán es una pintura abstracta, una mancha marrón, una raya de luz, un fondo negro. Es una pintura, de hecho, la escuela abstracta castellana del siglo XX tenía como maestro Zurbarán, porque su pintura es un juego de colores y de luces, de formas, pero las formas no importa que sea Santa Casilda o lo que sea, o un santo, es un juego de una mancha. Y dice Pacheco, que conoció al Greco y habló con él cuando hace su trabajo, su memoria de los pintores de la época, dice que el Greco no se cansaba de poner borrones a la pintura, una vez y otra vez y otra vez. Le cargaba y trabajaba continuamente hasta conseguir el efecto que él buscaba. Pintaba sobre sus propios cuadros, tardaba años. Su obra cumbre, más conocida, El entierro del conde de Orgaz, es una obra, también se tira años para hacerla, pero no queda un espacio, no puede haber vacíos. De tal manera que lo que nos importa del Greco es que él enfrenta ese mundo terrible que se impone de Felipe II, de Trento, de una iglesia que castiga, que persigue, lo enfrenta con la belleza, con el ideal de lo bello y lo bueno. Y eso es lo que hace que su pintura perdure para siempre mientras existamos nosotros.
Cuando lo de la bomba atómica lo dejo aparte. Pero que su pintura pueda perdurar, porque él ha captado algo que iba más allá del ideal platónico. Él no repite lo bello. El manierismo había enseñado a pintar copiando a los maestros, copiando a Miguel Ángel, copiando a Rafael, copiando. El Greco es el máximo copiador del mundo. Es el tipo que dedica horas y horas y días a dibujar, a copiar esta mano, este brazo, este cuerpo, este perfil, esta sombra. Todo eso son copias de Miguel Ángel, casi siempre de Miguel Ángel. El maestro para el Greco es Miguel Ángel, del cual él desprecia, se dice, pero eso está, en fin, lo dice Palladio, que él dijo que él tiraría abajo todo lo de la Capilla Sixtina porque él lo podría pintar mejor y más decente. Pero esa bravuconada no hay por qué creérsela, ¿eh? Pero el hecho es que él tiene, su maestría es que es capaz de, a partir de las formas de Miguel Ángel, crear un mundo que es pura forma. Ese es su insulto a Trento. Eso es lo que le cuesta que Felipe II le diga: usted es muy bueno, cierto, pero usted no, aquí no. Eso es todo. A la esquina. A la esquina. Bueno. ¿Alguna pregunta? Mira, Nacho, muy bien. Sí, por favor. Felicitar al conferenciante, pero la conferencia ha sido súper densa. Sí, lo sé. Hay muchísimas cuestiones que voy a intentar resumir que me quedan en el cerebro. Bien. En dos ocasiones Sí, ha comentado esta Castilla de la época. sí. La Castilla de la época. Es que la Castilla de la época no solamente es de Carlos I. No, claro. Prácticamente es de esa corona partida que está entre Carlos y su madre. Su madre secuestrada vilmente por Carlos a los 17 años. Y por su padre, ¿eh? Primero por su padre, pero Carlos lo heredó eso muy Sí, rápidamente. sí. Y por una guerra civil que hubo fuerte y que aún estamos aquí hablando largo y tendido de la guerra civil que nosotros hemos tenido en el siglo XX, con lo cual en el siglo XVI esa guerra civil también tuvo que perdurar. Esa Castilla con esas influencias políticas, esas tiranteces, esa reina secuestrada, ese ambiente que había religioso, que lo han intentado decir, lógicamente tuvo que plasmarlo los artistas de la época de alguna forma. Muy bien. El pintor manierista por excelencia con Felipe II es Sánchez Coello. Sánchez Coello pintó a todas las hijas de Felipe II, a toda la sociedad alrededor de Felipe II de la época, y uno encuentra en su pintura un maniquí con una vestidura complejísima, riquísima, y un rostro pegado ahí, y un frío de muerte. Un frío de muerte. Eso es lo que encuentra uno en la pintura de Sánchez Coello. Recomiendo buscarlo, en internet podéis mirarlo, sus cuadros, sobre todo los cuadros de las hijas de Felipe II. Perdón. Ese es el manierismo, esa es la pintura oficial de la época más importante, Sánchez Coello. Ahí se ve el manierismo como tal. Igual, está copiando todos los gestos, todos los movimientos, todas las manos, brazos, cabezas, cuerpos, sombras de Miguel Ángel y de Rafael. Y sobre todo de Rafael en su caso, más que nada de Rafael. Pero lo ha transformado en algo muerto. En algo muerto. El manierismo copia, pero no tiene alma. El manierismo del Greco es un alma que viene de mucho antes. De que la idea que quiere reflejar no es el motivo, sino lo bello. Esa es la Castilla, la de Sánchez Coello, la Castilla. Pero insisto, Casimiro de la Reina, que no me salía antes, los protestantes españoles, castellanos de la época, tienen un apoyo tremendo. Castilla les acoge con todo entusiasmo. El protestantismo tiene una presencia enorme en Castilla. Hay que matarlos a todos para que ese protestantismo no cuaje, porque es que Castilla está profundamente influida por el protestantismo. Esa es la Castilla real de la época. Luego, los documentos lo recogerán si queremos leer las actas de la Inquisición, pero si no, no.
sino la historia. Juan de Mariana, que es también generación de Trento, nacido en el 41, yo creo, es el hombre que escribe la historia de España y la escribe como historia de Castilla. Y bueno, a partir de él, todas las historias de España que hemos leído son herederas de la que él escribió. Una Castilla triunfante en manos de Fernando e Isabel. Para él es muy importante Isabel, cuando sabemos que realmente es un político de primera fila, es Fernando, de Carlos V, de Carlos I en su caso, de Felipe II, todo ese mundo. Él no quiere describir el mundo anterior, el mundo posterior, él solo describe hasta Felipe II. Él no se mete, también ha aprendido la virtud de la prudencia. Pero es el mundo que él describe, es una Castilla que es la historia que nos ha llegado a través de, ya dije, el decimonónico Modesto Lafuente, hasta nosotros. Pero yo digo, yo recomendé el otro día la lectura de ese libro, La luna y el arpa, creo que se llamaba, de Carpentier. Es una descripción de la Castilla de la época magnífica, en mi opinión. En el grupo de historia lo propuse. Sí. Muy bien. Yo creo que se lo pasé a Eva. Sí. La luna y el arpa, ¿no? Si alguien no lo tiene, los de historia sí que lo tenéis, pero quien Muy no bien. lo tenga, porque este año no ha venido y quiere venir, ahora mismo os lo digo. La novela del hereje de Delibes también se... ¿Cuál? El de Jorge Luis Borges nos habló de las literaturas germánicas. Sí, me iba a decir que es un gran... Y luego de Alejo Carpentier, el arpa y la Eso, sombra. exacto, sí. ¿Y cuál decías de El el hereje de Delibes. Ah, mira, pasa una cosa. Soy mal lector de novelas y no me he leído esa novela. No. Y de Delibes entiendo que es un gran autor, pero hay bastantes cosas de mi época que no me he leído. Es una laguna que a esta altura no voy a cubrir. El hereje. El hereje. No, el hereje. Pero no lo he leído nunca. El hereje sí Y que... me imagino porque Delibes es un hombre muy creativo. Sí. Sí, cuando veamos dentro de 2 semanas al pobre Juan de Yepes, veremos el caos en que se mueve esa Castilla de esta época, justo. Juan de Yepes también generación de Trento, nació en el 39, creo, y es lo mismo, es el caos. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Oh, cielo, si son las 7 menos cuarto. No, pero bueno, que es... Meine Gott. Un ratito para... ¿Puedo preguntar? Sí, Órale. Nacho, faltaría... Todo coloquio bueno. Como la conferencia es que tendría 50 preguntas. En 2 ocasiones, ¿Dos? ¿Qué? en 2 ocasiones ha comentado que en la época antigua, en el mundo antiguo, y hablando de los griegos, el siglo segundo y tercero, Sí. la sociedad pensaba que el mundo se acababa. Sí, eso he dicho varias veces. Sí. Bueno, La sociedad, el mundo culto, urbano, el mundo urbano. bueno, el mundo romano. Mundo romano, sí. Insisto que ese mundo romano habla latín hasta Italia y Europa Occidental, pero el mundo romano del siglo de esa época, su lengua, a partir de Alejandría hasta el extremo final del mundo romano, habla griego, Sí. es de lengua griega, Valencia, que yo sepa, hablábamos latín. Sí, pero en la parte oriental, o sea, desde Alejandría hacia Oriente, la lengua del imperio es el griego, no el latín. Hombre, un cuestor tiene que saber latín porque si no, no le dan el puesto. Pero la lengua de la gente culta en las ciudades es el griego. Pero ¿por qué la sociedad de la época pensaba que el mundo se acababa? Pues ya dije que un dato que es válido es que según algunos historiadores lo han intentado cuantificar, el 70% de la población al menos eran esclavos. Sí, bueno. De esos esclavos, una parte selecta eran esclavos criados de casa. Vale. No olvidemos que se les podía tratar a patadas, pero eran criados de casa. Pero el resto, la inmensa mayoría, eran unos tipos que iban a las minas, a las galeras o al campo a trabajar sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Son trabajadores sin salario, que es una visión del capitalismo un poco burda. Sí, pero quiero
quiero yo intentar influirme, si es posible, en por qué esa sensación de que el mundo se acababa. Pues es muy interesante. Igual en la Edad Media, en el año 1000, porque decían, por creencia. No, el final del mundo del año 1000 era una cosa, era muy cochambroso como estaba todo, pero no es el mismo fin del mundo del Imperio Romano. Nunca he oído, Pero, personalmente, sí. nunca he oído que en el siglo II, el siglo III, Sí. el mundo antiguo pensaba que se acababa el mundo. Sí, de hecho lo has oído muchas veces, porque en la tradición cristiana hay uno de los textos canónicos, se llama el Apocalipsis, y habla de ese fin del mundo que iba a ser ya. Pues ese es un libro canónico de la tradición cristiana, creado en la época porque iba a ser dentro de unos meses, iba a ser ese Apocalipsis. Cuando ese libro se escribe, el fin del mundo es lo que iba a ser ya. Ya, porque la invasión de los bárbaros ya es el siglo IV, siglo V. Los bárbaros no invadieron nunca nada porque eran unos tipos que... No. Los bárbaros eran la tropa que los romanos fueron contratando porque necesitaban tropa y los señores romanos vivían muy bien. Necesitaban tropa que fuese peleona. Entonces iban a los ostrogodos, a los visigodos, a los alamanes, todo eso, y les contrataban. Una vez contratados les incluían. Aprendían latín y pasaban a hablar en latín. O en su mal latín, porque el latín que hablaban los ostrogodos, pues no era como para hablar con Cicerón, pero hablaban latín. Y entonces, según hablaban latín, iban ocupando espacios, hasta que el imperio se derrumbaba en Occidente, en Oriente no, y esos hispano-romanos se van convirtiendo en hispanogodos, en romanogodos, van siendo lo mismo. Y lo que pasa es que hay 3 o 4 momentos en los cuales efectivamente los alanos y los suevos entran a saco, sí. Pero los suevos son un país, son una tribu, son un grupo que monta un reino en el norte, lo monta ahí, lo mantiene ahí 200 años y ya está. Y los alanos son unos tipos que pasaron, vieron que no quedaba nada para Lascar y se fueron a África. Y no quedaba nada y se fueron a Cartago y ahí se quedaron. Pero el resto no, esos visigodos y ostrogodos eran romanos. Eran romanos, no invadían nada, eran ya romanos, solo que eran los soldados romanos. De hecho hay emperadores, no olvidemos que a partir del siglo IV, V y VI hay emperadores que son germanos, germánico, por ejemplo, Heliodoro, que es árabe, en fin, hay emperadores que vienen de muy lejos, pero son romanos. ¿En qué siglo es cuando se suceden tantos emperadores que se matan unos a otros, que son todos soldados del ejército? Bueno, eso pasó varias veces, pero pasa que después del trabajo que hizo Augusto para organizar el imperio, que no era un soldado, era un político, era un organizador, organizó el imperio realmente, tomándole el pelo a los senadores, pero adulándoles, pero quedándose el poder. Pero tuvo la desgracia de que Tiberio fue un animal, claro. Y a partir de él, pues vino una sucesión de brutos, hasta que por fin una dinastía más seria, pues consiguió establecer un sistema otra vez razonablemente estable. Eso volvió a ocurrir otra vez, pero no entremos en eso ahora, no es un tema. Sí. Pero en el siglo, no, eso fue cuando en el siglo... Es que en el siglo II los esclavos empiezan a ser liberados, porque ya no funciona. Es una economía... O sea, un esclavo, si no se le da de comer, no produce. Se muere y ya está. Y entonces había que tomar más esclavos, irse a la Tracia o a la Daquia y robar más esclavos y venderlos. Y entonces eso era un follón. Entonces al final es mejor que sean siervos. Se pueden ir cuando quieran, a morirse de hambre. Pero se pueden ir. Ahora, de lo que trabajen de la tierra es mía, ¿eh? Ellos trabajan ahí, ¿eh? Les tengo ahí. Pueden trabajarla, pero me darán lo que salga. Pero son libres, ¿eh? Váyanse si quieren en buena hora. Ese es el mundo del siglo III, donde ya los esclavos están dejando de ser esclavos porque se mueren de hambre, siendo esclavos o siendo siervos. A elegir, ¿eh? Sí, eso no es nada comparado con las minas, las galeras, etcétera, ¿eh? Un esclavo vive 20 años. Y como decía, creo que lo citaba el otro día, no sé si era Servet quien lo citaba, esa gente, esos ricos que liberan a sus esclavos cuando son viejos y les cuesta dinero mantenerlos. Y les dice, ya sois libres, ahora iros, que ya sois viejos.
No es un mundo muy amable. Sí, en nuestro mundo nos parece terrible, eso es cierto, el mundo actual es terrible, pero no es una novedad, ¿eh? No es novedad. Seguimos siendo herederos. Y ya dije con Servet que la descripción que hace, solo leí un par de párrafos, pero las descripciones que hace de Europa en la época son terroríficas. Ese día creo que no estabas tú, Nacho. Sí, que leyó de cada país. Genial, Sí. cada país. Pero leí de España leí algo anecdótico, pero de otros lugares describe el hambre, la miseria, la guerra, escribe eso, sí. Tenía las anotaciones, los conceptos. Sí, es el Ptolomeo de Servet es la imagen y a dos columnas los textos explicando Germania, tal, no sé qué. Lo que añade él a los textos antiguos que ya habían llegado hasta él es de una crítica feroz a una situación extrema. Hambre, guerra, enfermedad, muerte. Se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Eso está escrito en esa época, en siglo II. Sí. Hambre, guerra, enfermedad, muerte. Bueno, pues eso. Estamos. No, por favor.